Les damos una cordial bienvenida a la comunidad cristiana de transformación. Hoy compartiremos un mensaje glorioso de la poderosa palabra de Dios en boca del ungidísimo y santo Hijo de Dios, Alexander Sierra. Vamos a leer todos los 60. Listo, ya lo tienen. Deuteronomio. Vamos a leer hoy. Nuestra base teológica va a ser el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a leer los versos del 1 al 14. Solamente. Vamos a tratar de extraer lo que más podamos, porque eso tiene una riqueza de principios impresionantes. Entonces vamos a tratar de eso, mi amor. Vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de principios bíblicos de ahí. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tiene, vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la bendición del Padre y la redención del Hijo. Amén. Dice, Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 14. ¿Verdad? Que para los que aparecen en pantalla vamos a leer lo que dice en la Reina Valera 1602, pero luego vamos a trabajar con la Reina Valera del 60. Dice así, y será que, a mí me gusta mucho esta versión, y será que si oyeres diligente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Ojo con este primer verso. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás tú entrar y bendito en tu salir. Pondrá Yahweh a tus enemigos que se levantaren contra ti derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Yahweh contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Confírmate Yahweh por pueblo suyo, santo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es llamado sobre ti y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Yahweh a tus padres que había de dar. Abrirte Yahweh su buen depósito, eso me gusta, esto me encanta. Abrirte Yahweh su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. No te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, para servirles. Esto es poderoso, ¿sí o no? A mí me gusta este pasaje, es uno de mis pasajes predilectos. Como es uno de mis pasajes, uno de tantos. Yo sé que usted me va a decir, pero es que el otro también, pero es que el otro también. Pues en la medida que tú empiezas a leer la Biblia, ella te va empezando a apasionar. Así de sencillo es. ¿Cuál es tu libro favorito? La Biblia. Simple. Muy bien. Vamos entonces a hacer un pequeño recuento para poder entrar en introducción a esto. En la serie que estamos trabajando se llama Si eres de Jesucristo, debes practicar. Puntos suspensivos. Hoy el principio que vamos a extraer aquí, diga conmigo, es la obediencia. Obediencia. Entonces hemos ya visto otros principios u hábitos. ¿Cuáles son? El primero, la oración. El segundo es la fe.
El tercero es, que lo vimos hace 8 días, la meditación en la palabra de Dios. Y el cuarto hoy es la obediencia. Usted dirá, el pastor Alexander, ¿de dónde sacó esta temática? ¿De dónde qué? Sí. Ah, sí, porque por lo general hay gentecita que dice que cuando uno no tiene, de un mensaje no extrae todos los principios, entonces es que está acomodando la palabra. No, la palabra aplica para todo en nuestra vida. Entonces, ¿de dónde saqué yo pues esta serie? De 22 años o 23 años de experiencia ministerial. Es así de sencillo. Entonces, hoy puedo pararme aquí y mirar hacia atrás y decirle a ustedes, con toda certeza, que yo no he practicado estos principios fielmente. Entonces yo me puedo parar delante de ustedes con total honestidad, delante de Dios, a decirles que cuando los he practicado, han funcionado. Que cuando los he ejercitado, han surtido el efecto que tienen que surtir, que es en beneficio a mí. ¿Sí me va a entender? Entonces por eso hoy el cuarto aspecto es la obediencia. Cuando yo no he obedecido a orar, me he ido en volqueta, porque no me ha funcionado la vida, no me ha fluido la vida. La oración como consecuencia me trae fe. La fe como consecuencia me trae meditación en la fuente de la fe. ¿Cuál es la fuente de la fe según la Biblia? La palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. La consecuencia de tener fe es que yo medito en la palabra de Dios. Al meditar en la palabra de Dios, mi mente está saturada, llena de la palabra de Dios, entonces no le voy a dar ni un espacio pequeño a la mentalidad del mundo. Cuando hablo de la mentalidad del mundo, es esa mentalidad de derrota, esa mentalidad limitada, esa mentalidad facilista, esa mentalidad de pecado que normalmente llena la mente de cualquier cristiano. Mira, a mí me encanta lo que dice la Biblia, que dice que nosotros debemos sentir gozo en las tribulaciones, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, dice que el mismo Dios de paz que nos llamó, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos afirma, nos perfecciona, y Él establece, afirma, espere, lo va a leer, que se me olvida y muy maluco, que usted deje separadito Deuteronomio, y está en primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Y el Dios de paz, dice así, ¿en qué versos está Adrianita? Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique. No. Afirme, fortalezca y establezca. Dice, primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Ojo con esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que no se sienta, ay, yo soy el único que estoy deprimido. No, todo el mundo, y más los creyentes. Entonces en la Biblia dice que usted tiene que llenar su mente ¿de qué? De la palabra, para que esos padecimientos que todos los hermanos en el mundo estamos viviendo no lo llenen a usted, sino que usted pueda hacer una lumbrera. Dice, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ojo con esto, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? El Dios de toda gracia que nos llamó, después de que hayamos padecido un poquito de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y luego, ¿qué pasa? Nos establezca, ¿sí o no? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces váyase otra vez para Deuteronomio 28 y continuamos. Ahorita vamos a hacer lecturas bíblicas todos, ¿listo?
Enseguida, primero voy a trabajar aquí y luego vamos para Hechos. Entonces póngale pues cuidado, amado santo de Dios. A ustedes, hermanos, que están aquí en esta hermosa congregación y los que nos están viendo por YouTube y por Facebook. Oración, fe, meditación y obediencia, 4 de 7 principios que debemos practicar. Les estaba diciendo que con honestidad delante de Dios, cuando yo practico estos principios, estos hábitos, mi vida entra en un avance. Pero cuando dejo de practicarlos, mi vida entra en un estancamiento, decae. A mí me encanta eso. Entonces, yo le venía preguntando a Dios desde hacía tiempo cómo hacer, qué hacer, cómo vamos a enseñarle a la iglesia esto. Y Dios me ha venido hablando. La iglesia necesita este pasto y vamos a empezar a hacerlo. Ojo con esto que les voy a decir. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú a la oración? No es para acorcharte, ni Dios lo permita. Es una pregunta introspectiva. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tú a la oración? Yo cuando te hago esta pregunta a ti, es porque yo ya me la hice. Y con mi esposa es fiel testigo y mi hijo, del tiempo que uno dedica a tener en comunión con Dios. De hecho, en la relación de familia se manifiesta. Dime, mi amor. Cuando haces la pregunta, no es la oración que practicamos cuando vamos para el trabajo, porque estás hablando solo, Él te está escuchando. Pero en la casa, cuando lees la palabra, tienes la comunicación se trata de dos partes, una que escucha y la otra que habla, y el que está escuchando también habla, y el que está hablando tiene que escuchar. Gracias, mi cielo, por la aclaración. Cuando yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo de oración inviertes? Orar es hablar con Dios, ¿cierto? Y hablar es un diálogo. Yo hablo y yo escucho. Yo hablo y a mí me responden. Eso es un diálogo, ¿sí o no? Cuando yo pregunto, ¿qué tanto tiempo inviertes en oración? Es cuánto tiempo estás en intimidad con Dios tú solito. Entonces le estaba diciendo, mi esposa es testigo de lo que uno ora. Nosotros oramos, tenemos nuestro altar familiar todas las noches, nosotros oramos a Dios, pero en la intimidad, ¿cuánto tiempo le saco yo, Alexander Sierra, a meterme en el baño, a meterme en el lugar secreto, como dice Mateo 6, en la habitación de mi suegra, aprovechando que no está, en la sala, aprovechando que mi esposa y mi hijo están dormidos? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en meditación? Porque, así, en oración, en comunión con Dios. Entonces, estos hábitos que yo te estoy diciendo a ti son principios extraídos de la Biblia, sencillos, prácticos, no son complicados. Una de las cosas que más me gusta a mí de ser cristiano es que el Evangelio nos quita una cantidad de peso y de normas y reglamentos para poderme acercar a Dios, porque Cristo fue el que hizo la obra en la cruz del Calvario. Él abrió el camino para que yo pudiese entrar al Padre, para tener comunión con Dios, acercarme al Todopoderoso, libre, tranquila y espontáneamente, porque yo por mis propias fuerzas nunca fui capaz. El ser humano nunca fue capaz de acercarse a Dios. Dios tuvo que propiciar a Jesucristo, y Cristo obedeció al Padre por amor de usted y por amor de mí, para poder tener ¿qué con Él? Comunión. Entonces, cuando yo empiezo a tener comunión con Él, entonces tengo que tener intimidad. ¿Sí me va a entender? Cuando yo tengo intimidad con Dios, ¿qué se activa en mí? La fe. Porque la persuasión de Dios empieza a tener eco en mi vida, empieza a incidir en mi vida e incide positivamente. No va a incidir negativamente. Cuando usted se mete con Dios, usted no va a ir en pérdida. Cuando usted se mete con Dios, ¿en qué va a ir? Dice la Biblia, en ganancia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de avance en avance. Dios, usted con Dios nunca se va a ir en pérdidas. Amén. Muy bien. El resultado de la fe es que yo voy a meditar en la palabra de Dios. Voy a tener que aquí. Hace 8 días leíamos que Dios le dijo a Josué: meditarás en este libro de la ley de día y de noche. O sea, Dios no le dio espacio de que en el día 3 horitas, en la noche 1 horita. No, de día y de noche meditarás. ¿Recuerdan qué es meditar? Meditar es repetir en voz baja, o sea, recordar, retroalimentarse, meditar en ella. Cuando usted empieza a hacer eso, usted va caminando
en su vida, en su cotidianidad. Y les voy a colocar un ejemplo sencillo, chiquito, pero yo sé que a usted lo va a entender. Voy en el carro con mi familia y voy a cruzar un puente. Y Dios me dice en la mente, porque Dios habla, Dios me dice, no se vaya por ahí porque hay trancón. Y el angelito aquí y el Señor aquí, el diablito aquí y el Señor. No se vaya por ahí que por ahí hay trancón. Y como que dudo, como que sí, como que no, y me meto por donde Dios me dijo que no fuera. ¿Y qué pasó? Tráquete, me encontré el trancón. Es una cosa sencilla. La vida con Dios es así, es de cotidianidad, es una cosa sencilla. Dios quiere que usted y yo tengamos tanta intimidad con Él, que nuestra fe llegue al punto de entender que Dios es todo, lo llena todo y en todo, y que Él quiere que nosotros vivamos dependientes de Él. Ese va a ser el próximo principio, la dependencia del Espíritu Santo, que Dios nos ayude. Hoy vamos a trabajar obediencia, ¿sí o no? Pero el próximo es dependencia. Entonces póngale pues cuidado. Dios quiere que en la cotidianidad usted lo escuche a Él. Porque cuando usted y yo lo escuchamos a Él en la cotidianidad, adivine qué va a pasar. El resultado va a ser lo que vamos a leer ahorita en Deuteronomio 28. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? ¿Usted quiere obedecer la voz de Dios? Según la Biblia, no según Alexander, según la Biblia, cuando usted y yo obedecemos la voz de Dios, nuestra vida empieza a ampliarse. Cuando usted como creyente, esto no es para todo el mundo, cuando usted como creyente siente que su vida se está estancando, es porque algo está faltando, algo está fallando en su vida. Ojo con esto que le voy a decir, que es muy importante. En la Biblia, la obediencia está asociada con arrepentimiento. La obediencia está asociada con arrepentimiento. El miércoles leíamos en Efesios capítulo 4, dice, el que robaba, no robe más. En Efesios capítulo 4, el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más. Ojo con esto, si usted antes lo hacía y ahora no lo hace, ¿a quién le está obedeciendo? A Dios. Y entonces la muestra de eso es arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambio de manera de pensar, y el resultado es cambio de manera de vivir. Usted quiere tener un cambio en su vida este 2022. Usted quiere que este 2022 no vuelva a ser igual. Usted quiere, entonces hagamos cosas que nunca habíamos hecho. Ojo con esto, yo sé que estoy repitiendo mucho ojo con esto, pero pero ojo con esto. Yo quisiera estudiar comunicación para eliminar todas las muletillas. Y me doy cuenta es cuando me miro después en el video, digo, ay, tonto. Cuando usted y yo empezamos a caminar con Dios, nuestra vida tiene que empezar a transformarse. Si usted quiere que este año 2022 no sea el mismo, vamos a empezar a hacer cosas que antes no habíamos hecho. Acá en Transformación, nuestra visión no es la visión de traiga gente, John. Si usted no trae gente, entonces no está a salvo. Johnny, traiga gente, si entonces su ministerio se va a ir para el traste. ¡Nania! Nanis, pecadora. En Transformación tenemos una base, y la base es que nosotros queremos ser llenos de Dios. Cuando usted y yo somos llenos de Dios, ¿el resultado cuál va a ser? Pues que la Biblia dice que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Usted se imagina que acá la iglesia Dios nos, porque yo lo he vivido, Johnny es testigo, que cuando hemos hecho eventos evangelísticos y cuando Dios se ha movido, nos han llegado tanditas de 100, 150, 200 personas. Cuando trabajamos en Fe y Esperanza ocurría eso. Hacíamos cosas y Dios nos daba multitud de gente. Y yo después le tenía que pedir perdón a Dios porque no cuidábamos esa gente. ¿Sabe por qué? Porque yo no había entendido que la visión de Dios es llenarnos de Él. No llenar la iglesia de gente, sino llenarnos de Él. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia, ¿cierto? Usted y yo tenemos que primero ser llenos de Dios, que hagamos un evento y Dios diga, bueno, les voy a dar a esta gente un crecimiento y nos mande 100 personas. Todos los que estamos aquí, empezando por mí, todos los que estamos aquí, vamos a dañar a esa gente, porque no estamos preparados
para recibir esa gente que viene dolida, que viene quebrada, que viene prevenida, que viene amargada, que viene endeudada. Entonces nos llegan, que nos mande 10. Nos mande 10 noritas. ¿Qué hacemos con 10 noritas? Todos nos ponemos a llorar. Que nos mande 10 nanis. ¿Qué hacemos con 10 geniecitos como el de nanis? Que nos mande 10 cielos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hacía así esa jeta? Que nos mande, ¿sí o no? Que nos mande 10 Claudias. ¿Sí o no? Que nos mande 10 Dianas. ¿Qué hacemos con 10 Dianas templadas? ¿Sí o no? Que dice Salomé. Que nos mande 10 tíos. ¿Qué hacemos con 10 tíos? ¿Ah? Muy bien. ¿Cuál es la visión de transformación? La visión de transformación es ser llenos de Dios. Que tengamos sanidad. Que nos mande 10 Natachas. Nos ponemos azul porque no vienen. Que nos mande 10 Néstor. No llegan. Y uno haciendo fuerza, apretando nalga porque no llegan, ¿sí o no? Sí es. ¿Sí me van a entender, santos de Dios? Dios quiere a ti y a mí llenarnos del poder de Dios para cuando venga ese unito que necesita ayuda, que está roto, que está quebrado emocionalmente, que está pasando por un duelo, cuando venga tengamos la fuerza de Dios, la vitalidad de Dios, no para dejarnos contaminar de Él o incidir en Él, sino nosotros llenarlo a Él de lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Amén, amén. Estamos en Adulam. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cuántos queremos seguir en esa preparación? Adriana, lo acabaste de profetizar. Somos las primicias. Somos las primicias de algo muy poderoso que viene. Esta mañana yo me levanto muy de madrugadita, casi toda la semana, pero los domingos en especial. No porque no tenga el mensaje preparado, ni mucho menos, sino porque me gusta levantarme a darle un repaso para después decir todo lo que no tenía preparado. Entonces, esta mañana me levantaba y yo le decía a Dios, ¿qué hacer? Señor, ¿qué hacer? Porque la velocidad de Dios es una, la velocidad de un pastor es otra y la velocidad de una oveja es otra. La velocidad de Dios va más allá de la velocidad de la luz. Tan va más allá que Dios dice, alce los ojos y mire que ya los campos están listos, trabaje. Y la velocidad de uno es, ¿y ahora cómo hago para coger la voz? ¿Será que me meto? Ay, pero es que yo esto es tan difícil. Y la velocidad de la oveja es, no, eso es dificilísimo. No, yo estoy jodido, decía mi abuelito, estoy jodido, estoy pobre, estoy vaciado. Menos. Amén. Listo, muy bien. Entonces quería, como a manera de introducción, esto. No importa que nos demoremos otro poquito. Amén. 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 Muy bien, listo, hasta ahí estamos bien. Ahora sí vamos a empezar con esta era la introducción del mensaje. Ahora vamos a empezar con el mensaje. Introducción A, ahora viene la introducción B. Deuteronomio 28. La palabra Deuteronomio es una palabra compuesta. Deute de dos. Nomios, ley. Nomos, ley. Nomos, nomio, deuto, dos. Entonces, segunda ley. El libro de Deuteronomio significa segunda ley. Porque la primera ley, Moisés, lleno de su carácter manso y humilde, porque la Biblia dice que fue el hombre más manso que ha pasado sobre la tierra, lleno de su humildad y mansedumbre, cogió la tabla de los mandamientos y la chocó contra el becerro, la chocó contra el más tranquilo. A mí me da moral ese hombre. El tipo más manso, dice la Biblia, que no ha habido otro hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Y bajó delante de la presencia de Dios, ya venía con la unción viva.
y vio ese becerro y pájate que le tiró menos mal que era el más manso y el más humilde. Listo. Después le tocó volver a escribir a él. Le tocó volver a escribir la ley, por eso se llama segunda ley. Y me encanta porque este pasaje es uno de los pasajes que lamentablemente la mal llamada teología de la prosperidad ha pervertido, ha dañado. Porque dicen que de ahí pues utilizan cosas para decir, va a conquistar y tal. Es verdad, Dios nos va a poner a conquistar, Dios nos va a poner a ganar. Dios nos dice a usted y a mí, los que vivimos en Caldas, Caldas es tierra que fluye leche y miel. Los que vivimos en Envigado, Envigado es tierra que fluye leche y miel. Los que vivimos en Itagüí, Itagüí es tierra que fluye leche y miel. La Estrella, Sabaneta, Prado, es tierra que fluye leche y miel. La visión de transformación es alcanzar todos los municipios del sur del Valle de Aburrá para la gloria de Dios. Pero resulta que Dios quiere que usted y yo, antes de llenarnos de emoción, antes de llenarnos de alma, empecemos a entender que Él quiere llevarnos a un nivel espiritual alto. Amén. Entonces Deuteronomio 28 dice, esto es lo que va a pasar cuando usted posea ¿qué? La tierra. Pero para poseer la tierra hay que obedecer la voz de Dios. Entonces vamos a empezar a desglosar esto para poder avanzar. Si no terminamos hoy, no hay problema. Hoy voy con paciencia, hoy voy con calma, hoy voy a darle duro a las tinieblas, porque nuestra mente tiene que ser cambiada en el nombre de Jesús. Amén. Si oramos antes de empezar. No, ¿cierto que no oramos? Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ya leímos tu palabra. Ahora queremos que el consejo tuyo a través de este siervo, Señor, llegue a nuestros hermanos. Padre, por favor, que tu palabra en nuestro corazón surta el efecto, el eco, haga el eco que debe hacer para que nuestra mente sea renovada, cambiada, transformada, Dios mío, a la imagen perfecta de Cristo nuestro Señor. Ayúdanos a que sigamos caminando en pro de ir a la medida de la estatura, de la plenitud del varón perfecto que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este momento en el nombre de Jesús. Abre los cielos, limpia los aires, Dios mío, para que tu palabra predicada, Dios mío, llegue a los corazones que estamos acá y los que la van a escuchar y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Toda obra, toda acechanza de las tinieblas, toda retaliación satánica que quiera venir en contra de esta pronunciación de la palabra, no tiene poder. Le prohibimos que se mueva en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si eres de Jesucristo debes practicar ¿qué? Hoy obediencia. Hay una especificación para la palabra obediencia. Yo me iba a poner a buscar en el diccionario la Rus y todo el tema de la palabra obediencia. Pero yo tengo un método de estudio que la Biblia es la que nos da la respuesta. Y aquí mismo en el verso 1 está el significado de la palabra obediencia. ¿Qué es obedecer? Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente, ojo pues con esto, oír atentamente es obedecer. ¿Qué definición tan perfecta? ¿Usted por qué no obedece? Porque no está atento. Si usted está atento, obedece, porque el oír atentamente lo va a llevar a usted el resultado. ¿Cuál va a ser? Obedecer. Ustedes se acuerdan cuando estaban en primero de primaria, mi profesora se llamaba Nidia. Muchos tuvimos una profesora Nidia. Nombre de profesora, Nidia. Olivia. Nidia, Olivia. Mi profesora Nidia, ella usaba una regla de madera y ella me hacía entender a punta de reglita. Yo me acuerdo que ella cogía la reglita, ¡señor, cierra! Y empezaba a pegarle al pupitre. Ahí mismo como quedaba uno atento. Y cuando quedaba uno atento, ¿qué hacía? Obedecía. Aprendí tantas cosas con la ternura de la profesora Nidia. Con la ternura de la profesora Nidia. Y para que usted era pequeñita, bonita, una cosita así pulidita, pero pegaba con una reglita. Oír atentamente, el resultado ¿cuál es? Obedecer.
Por obra. Listo. Oír atentamente la voz de Jehová tu Dios para. Cuando yo oigo, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Guardar. Y entonces cuando yo guardo, ¿qué pasa? Pongo por obra. ¿Y poner por obra qué es? Obedecer es hacer. El que hurtaba, no hurte más. Si usted escucha la voz de Dios, entonces usted no va a hurtar. El que mentía, no mienta más. Porque usted simplemente va a poner por obra lo que Dios le dijo. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Resulta que esta segunda ley, Dios se la dio a Moisés para que se la entregara al pueblo. Moisés era el profeta de Dios para el pueblo de Israel. Entonces Dios hablaba directamente con Moisés, le decía, inquiría con él. Eso debe ser un espectáculo. Yo me imagino ese hombre allá en el monte de Sinaí, directamente hablando con Dios. Es cierto que sí. Y bajó todo mansitico, directamente hablaba con Dios. Muy bien. Eso debía haber sido un espectáculo, hablando directamente con él. Moisés era el profeta de Dios y le dijo a él: vaya y dígale al pueblo que cuando entren y posean la tierra, ojo con esto, esa salvedad, cuando entren y posean la tierra, ¿qué tienen que hacer? Vamos a leer esto. Dice aquí: cuando vayan a entrar a la tierra que fluye leche y miel, ¿qué hay que hacer para poderla poseer y conquistar? ¿Obedecer qué? La voz de Dios, los estatutos de Dios. Por eso pregunté ahorita, ¿qué tanta oración tenemos? ¿Qué tanta fe ejecutamos? ¿Y qué tanto meditamos en la palabra de Dios? Porque si no oramos, pues no vamos a recitar Biblia. Una vez una discípula me dijo: es que no sé qué orar. Entonces yo le dije: mamita, simplemente lea un salmo. Ahí, eso son oraciones. Ay, ¿cómo así? Pues sí, si usted lee el Salmo 3 que dice: Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Eso qué es? Oración. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sí o no? Sintió un vacío en el estómago. Se hizo chichi. Muy bien. Póngale pues cuidado. Orar. Entonces cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, ¿qué pasa? Tu vida automáticamente empieza a cambiar. Les he dicho a ustedes varias veces que hicieron un estudio en la Universidad de Cambridge, donde pusieron... Casi se me sale la caja de dientes. Hicieron un estudio y resulta que en ese estudio pusieron a leer 100 personas la Biblia una semana. A otras 100 personas pusieron a leer la Biblia 2 veces en la semana. Y a otras 100 personas la pusieron a leerla 4 veces en la semana. En los 4 ejercicios, resulta que las 100 personas que la leyeron una semana, no pasó nada. Su cerebro seguía con las mismas pulsaciones normales. Las que leían 2 veces la Biblia, el otro grupo de 100, que leía la Biblia 2 veces por semana, las pulsaciones del cerebro empezaron a aumentar. Las que lo leían 3 veces en la semana, el cerebro empezó a ensancharse, y las pulsaciones empezaron a acrecentarse. Y las que lo leían durante toda la semana, resulta que el cerebro, el encefalograma, ¿es lo que hacen en el cerebro? No marcaba. Entonces pensaron que la gente se moría. Resulta que no marca, porque no le da. Estamos muertos. ¿Y la Biblia qué dice? Que nosotros estamos muertos para el mundo cuando estamos en Cristo. Resulta que empieza a dispararse tanto el cerebro que no hay pico, entonces se murió. ¿Sí me va a entender? Esto no es apasionante. La ciencia certifica lo que hace la Biblia en usted y en mí. Esto es lo que Dios está haciendo para que cuando usted y yo vayamos al mundo a poseer, a conquistar el mundo. Cuando la Biblia habla de mundo, habla de dos elementos. Uno, la capacidad demográfica. Gente, la gente.
Y el mundo también habla de los sistemas político, religioso, económico, de los sistemas, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de eso, del mundo, habla de esos dos elementos, no del globo terráqueo, sino de los sistemas religiosos, políticos, económicos y de los sistemas demográficos, o sea, demográficos, no democráticos, sino demográficos, la gente. Dios utilizó el ejemplo de la tierra prometida de Canaán y todo ese sector para mostrarles a ellos, a los israelitas, que salir de Egipto era salir de una tierra que limitada, una tierra de esclavitud, una tierra donde lo único que había era desierto. En Egipto no todo era verde. Y Dios los iba a llevar a una tierra donde había mucha abundancia de vegetación. Entonces, Dios quería sacarles a ellos la mentalidad de esclavitud para llevarlos a una tierra mucho más abundante. Dios quiere hoy a usted, santo de Dios, quitarle esa mentalidad limitada y de esclavitud para implantar en su mente una mente amplia. Por eso dice la Biblia, la mente de Cristo. A mí me encanta cuando leemos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, adivine dónde nos estamos lanzando a nadar. Estamos nadando en la mente de Dios, porque la Biblia son los oráculos de Dios, los pensamientos de Dios para usted y para mí. Dios no quiere que usted viva mal, por eso dicen Deuteronomio, Dios quiere que usted esté por encima y no por debajo, que usted sea cabeza y no cola. Él quiere que usted vaya avanzando, pero para poder... Que preste y no pida prestado, eso lo vamos a mirar enseguida, ¿sí o no? Entonces Dios quiere que usted, su mentalidad, para cuando llegue a la tierra prometida, no sea la mentalidad de esclavitud. Ahora sí me doy a entender por qué aquí en Transformación queremos es que su mente cambie, porque cuando usted llegue a cualquier lugar, usted sea un conquistador de esos dos puntos del mundo. Número uno, demográficamente, la gente. Dios quiere que usted y yo ganemos almas. Proverbios capítulo 11, versos del 28 en adelante dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dios quiere que ganemos gente, y Dios también quiere que conquistemos la tierra, porque la tierra es la que fluye leche y miel. Plata, ¿a quién no le gusta la plata? ¿Nani no quiere un buen empleo? Obvio que sí. ¿Para qué se capacitó? ¿Para qué la ingeniería de medio ambiente? Tú eres ingeniera ambiental. ¿Para qué esa ingeniería? No para ganarse el mínimo. Vamos es por la de oro, ¿sí o no? Pero para poderse ganar esa de oro, dice la Biblia, hay que pasar por un proceso de formación. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os afirme, posicione, y establezca. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. Entonces, Dios quiere que usted tenga una mentalidad, ¿qué? Diferente. La mentalidad, ¿dónde comienza? En la obediencia. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Listo. Vamos a empezar ahora sí a trabajar. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo les prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, ¿qué es lo primero que Dios hace? Ojo con esto. Yo quiero darme a entender. Estamos a puertas de recibir un año, un tiempo para conquistar, para ganar. Dios a usted y a mí nos ha colocado en un lugar geográficamente estratégico, para que usted y yo en ese lugar estratégico, ¿qué hagamos? Establezcamos el reino de Dios, conquistemos, seamos apóstoles. Empecemos a llevar a otras personas a lo que dice mi esposa, lo del cielo. Nosotros somos ¿qué? Una comunidad, no, sino una colonia. Que usted y yo como apóstoles colonicemos este mundo y traigamos y establezcamos el reino de Dios. Resulta que la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso dice en Romanos capítulo 14. Pero Dios sí nos da los recursos para que se pueda establecer el reino de Dios acá en la tierra. Y lo primero que Dios hace es darnos dignidad. Diga conmigo, dignidad. Dice aquí en el verso 1 de Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra.
algunos mandamientos. A ver si de pronto, no, dice todo, ¿sí o no? El paquete completo, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A veces hablar con personas y decirles la verdad de la Biblia no es ni cinco gustoso. Bueno, después les cuento historias. Y yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios os exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta palabra Dios se la dio al pueblo de Israel. Ojo con esto que voy a decir acá, ojo con esto. Atentos a lo que voy a decir. Me pegó el ojo. Esta Norita y sus acotaciones. Esta palabra, ¿para quién fue dada originalmente hace 3500 años? Para el pueblo de Israel. Hoy, ¿por qué yo la puedo tomar para mí? Porque yo soy el Israel injertado. Según Romanos capítulo 11, yo no soy reemplazando a Israel. Estoy injertado en el árbol de Israel. Entonces, ¿esta palabra es para quién? Para mí. Entonces, ¿Dios te quiere dignificar? Sí. Lo primero que Dios va a hacer cuando usted y yo obedecemos la voz de Dios, ¿qué es eso? Dignificarnos. Él os exaltará. ¡Ja! A ver, ¿dónde estamos los que estamos de ánimo bajito? Yo quiero ver en este pasaje, en este término, aquellos que se sienten, ay, todos me odian, nadie me quiere. Es una acción, es una realidad. Me gusta eso. La primera palabra es acontecerá, o sea, esto va a pasar. Pero ¿qué va a pasar? Hay un condicional, dice, si oyeres hoy. Y será, ya. Póngale la firma, porque Dios cómo está. Mira, nuestro futuro para Dios es historia. Como nuestro futuro para Dios es historia, entonces no sea Sara. Acontecerá, o sea, será un hecho. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a dignificar. A ver dónde están los que tienen su pensamiento chiquito. Todavía tenemos de pensamiento de Egipto. Según Números capítulo 13, ella es mansa y humilde. Según Números capítulo 13, la mentalidad que tenían esa gente en la primera ley, fue la primera ley, era la mentalidad de langostas. 10 espías le dijeron al pueblo: nosotros allá en esa tierra es buena, es tierra que fluye leche y miel, pero también hay ciudades fortificadas y también esa tierra se traga a sus habitantes. Y aparte de eso, allá están los gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Era la percepción de todos? Era la percepción de unos poquitos. Pero ¿qué pasó con esa percepción? Contaminó a los demás y empezaron a llorar y se rasgaron las vestiduras. Hasta que llegó Caleb y Josué y gritaron: cállese, a ver, den esa bulla. Así no es. Así no es. Esa tierra, a esos gigantes los tragaremos como a pan. ¿Sí o no? ¿Y quiénes fueron los únicos que entraron y poseyeron la tierra de todo ese combo? Josué y Caleb, ¿sí o no? Y Caleb decía: tengo 80 años, pero me siento con la vitalidad de uno de 40. ¿Sabe por qué? Porque entendió que Dios lo iba a dignificar. Porque esta palabra fue escrita antes de que ellos llegaran a ese punto. Ellos entendieron que Dios los iba ¿a qué? A dignificar. En este momento hay gente que le tiene envidia y rabia a los judíos. De malas todo el mundo, porque sobre ellos reposa una bendición espiritual eterna, una promesa eterna. Esa gente levanta plata en un polvero. Amén, amén. Ojalá nosotros tuviéramos esa fe, esa convicción. Esa gente vende bolis en el Polo Norte y le compra a la gente. ¿Sí o no? Esa gente vende volquetadas de arena en el desierto y la gente le compra. Usted y yo, ¿sabe por qué no vendemos lo que sacamos? Porque lo primero que decimos: ¿será que será? Ya. Yo voy a ir para ver. Voy a ir, y el latinoamericano tiene esa connotación brava. Vamos a ensayar. Y así mismo es con los matrimonios. No nos casemos, arrejuntémonos a ver cómo nos va. Si bien, ahí seguimos.
Si no, pues todo bien, mija. Fue un placer haberle servido con este cuerpecito. Se pierden, exactamente. Se pierden de buenos esposos porque no están atentos a qué. Yo siempre he dicho, ¿usted quiere saber qué fue primero, el huevo o la gallina? Lea la Biblia, ahí le va a dar la respuesta. Léase Génesis capítulo 1, ahí le dice qué fue primero, si el huevo o la gallina, así de sencillo. Ya, amén. Dios, ¿qué quiere hacer contigo si obedeces la voz de Dios? Lo primero, exaltarte. Entonces, dignificarte. Lo primero que Dios quiere hacer contigo, si tú obedeces la voz de Dios, ¿qué es? Exaltarte. Dignificarte. Dios quiere que el concepto que tú tienes, tuyo, de hijo de Dios, de raza humana, de creación, sea el correcto. Cuando dice la Biblia, y te exaltará sobre todas las naciones, no quiere decir que está el más. No, de hecho Dios en su complemento bíblico, en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 12, verso 14 dice, ninguno tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Antes bien, mirar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo así entonces que Dios me exalta, pero al mismo tiempo me dice que tengo que tener un concepto de humildad? Entonces viene el Rey de Reyes, el que hace cumplir la Biblia como debe ser, a medir el rector de Biblia como debe ser. ¿Quién fue la única persona que pasó sobre la faz de la tierra que cumplió la Biblia a cabalidad, como tenía que ser? Cristo el Señor. Entonces, ¿y él qué hizo? Él era el más, él era el Rey de Reyes, él era el Señor, el Todopoderoso. Dios, el Dios entre nosotros, nuestro Emmanuel. Y vino y con toda tranquilidad no hizo lo que hizo el hermano Moisés humildemente rompiendo las tablas de la ley. El Señor vino y a Moisés, oiga, una cosa interesante, a Moisés la gente lo veneraba, casi que lo idolatraban, por eso Satanás quería el cuerpo de Moisés. Y a él nunca le faltaron al respeto, antes lo veneraban. Y ahora viene el rey por quien fue escrita la Biblia y con verdadera humildad le lava los pies a los discípulos, y a este sí lo vituperaron. Una cosa interesante. Dios no quiere entonces pues que tú tengas un concepto humano más alto del que debe tener. El concepto de dignificación viene de adentro hacia afuera. El concepto de dignificación que Dios trae es por obedecer la palabra de Dios. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, en nosotros ocurre algo. ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Dale, mi amor. ¿Qué es lo que más me gusta a mí de ser cristiano? Que a usted Dios le da una seguridad rara. Es algo raro. Usted es seguro, bueno, a excepción de algunas personas, pero Dios le da a uno una seguridad rara. Usted es seguro de sí mismo, porque como usted no tiene rabo de paja, entonces no está culpado. Entonces no estar culpado, ¿cómo está? Seguro. Amor. Cuando hablamos de exaltar, es cuando hablas de adentro hacia afuera, es esa exaltación en Dios que no te produce orgullo, porque no te va a importar lo que los demás, o sea, debe importar, quiero hacerme entender, esto es una paradoja, no me importa el concepto que tienen los demás porque es el concepto que tiene Dios de mí, y ese es el concepto más importante para yo poder ayudar a otros. Entonces, cuando se trata de exaltación, es eso, Dios me muestra a mí, recordemos que Él dice, tiene un concepto muy diferente de mí cuando yo Amén. Le busco, yo lo escucho, Amén. Busco su palabra, cuando le obedezco, ¿qué dice Él? Que soy justo, ¿qué dice Él? Que soy una persona perfecta, recta. Dios, ese concepto Él me lo da y al tenerlo, eso es exaltación. Voy a tener, no lo que ahora la gente... ahora la modernidad tiene como concepto para que te sientas exaltado, tu físico, tu riqueza, las cosas materiales, eso viene de afuera adentro, y por eso hay gente que es exaltada afuera pero por dentro está tan mal que hasta se quitan la vida. Ajá. O no se consideran, pueden hacer creer que se consideran dignos de ciertas cosas pero no lo son. En cambio con Dios yo sé que yo soy merecedora, no es en orgullo, porque no se trata de orgullo, es del convencimiento de lo que él me dice que yo soy con Él. Muy bien, gracias.
un concepto ecuánime real de lo que Dios tiene de mí. Ustedes saben por qué el pueblo judío en este momento, hoy en día, 2022, se sienten bajo maldición. Se sienten. Según Deuteronomio, dice la Biblia que el pueblo de Israel fue llamado a estar por encima y no por debajo, a ser cabeza, a estar por encima y no por debajo. En este momento la mezquita de Omar, allá en Jerusalén, está fundada, o sea, los cimientos de la mezquita de Omar, o la cúpula de la roca, que es lo que la imagen de Jerusalén que todos vemos en las postales y demás. El fundamento de ellos, o sea, los cimientos de esa mezquita, es el templo de Salomón. Entonces están como por debajo, porque el concepto de ellos era un concepto externo, material. Entonces ese era el concepto de ellos. Entonces para ellos el templo de Salomón era lo máximo en cuanto al esplendor y creían que esa era la casa de Dios. Entonces claro, cuando viene el imperio romano, cuando viene el imperio babilonio y los conquista y los deporta, y enseguida vienen los medos, los persas, los griegos y por último los romanos, que es el imperio actual, ¿cómo están ellos? Están subyugados. Entonces es un concepto que netamente material. Dios quiere que la dignificación, ¿dónde empiece? En lo espiritual. Por eso Dios dice, están preocupados por un templo hecho a mano, pero el verdadero templo, ¿dónde está? Usted y yo, dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Voy a ir terminando ya, no alcanzamos a terminar todo, pero no importa, dentro de 8 días seguimos. Dice así, verso 7, verso 2. Dios nos exaltará. Cuando yo obedezco a Dios, ¿qué va a hacer Él conmigo? Él me va a exaltar. Obedecer los principios de Dios es muy sencillo. Les estaba diciendo al principio que ¿qué es un hábito? Es un mecanismo ya repetitivo que se da tan cotidianamente que ya se hace subconscientemente. Lo estoy diciendo en mis palabras, no me acuerdo la definición técnica, pero es algo que se repite tanto que ya usted lo hace subconscientemente. Por ejemplo, ojo a eso, se hace mecánicamente. Me di a entender de ese tipo de muletillas. Si usted y yo empezamos a practicar oración cotidianamente, ¿qué va a empezar a hacer en nosotros? Un hábito. Y cuando usted y yo lo empezamos a hacer, va a ocurrir eso de repente de Dios y lo vamos a entender. Es más, el mandato de oración no es para Dios, es para mí. Y en la medida que oramos, la bendición es para mí. Él lo hace por mí. Entonces algo que puede hacer usted es el propósito diario, saque un minuto. No saca ¿cuántos minutos saca para meterse en el celular? ¿Cuántos minutos saca para ver las noticias? ¿Cuántos minutos? Nosotros estamos haciendo los devocionales en la noche porque es el momento como más tranquilo de todo el día, de la jornada, y que podemos estar los tres, pues como devocional familiar. Entonces, comprométase usted mismo, es que la bendición es para nosotros. Entonces, no importa si lo hace, saque 5 minutos, lea la Biblia, solo leyendo la Biblia se le van los 5 minutos. Y si quiere, le dice al Señor, gracias por esta palabra, cierre. Todos los días va a llegar desánimo y usted va a decir, ay no, estoy cansado. Hágalo disciplinadamente y va a ver los resultados. Dios ni siquiera está mirando, voy a decir algo que va a parecer herejía, pero nosotros lo estamos viviendo. Dios ni siquiera está mirando el estado de ánimo suyo. Usted comienza súper bien, de pronto va a haber un momento en que va a estar en desánimo, sígalo haciendo. Dios sabe que usted quiere hacer algo. Cuando dice el pastor que, hacer estas cosas es fácil, es porque sí, es que no depende de usted, depende del Espíritu Santo que obra en usted. Y usted va a ser convencido en la medida que se dispone. El problema es que no nos disponemos y tenemos malas estructuras. Nos gusta dormir y es muy rico, delicioso, pero para eso sacamos tiempo. Es algo que ya se estructuró, porque es una disciplina. Ya nos gusta, es más, somos capaces de salir a andar cansados y llegamos del trabajo cansados a andar
y es una estructura. ¿Qué estructuras hay? ¿Por qué no cambia una, le quita tiempo a una de esas estructuras y comience a hacerlo para que vea, es que los beneficios son para nosotros. Las bendiciones, usted ahora es un bendecido, pero quiere ser aún mucho más abundantemente de lo que es. Haga el ensayo. Hoy es el llamado a la obediencia. Está oyendo la voz de Dios hoy. Y Él está diciendo a usted hoy, es que es para usted. Y le está diciendo, hoy le estoy hablando. ¿Qué es lo que quiere? Se lo voy a dar. Porque es un hecho, ya está hecho. Simplemente disponga su vida a lo que yo le estoy pidiendo. Amén. Muy bien. Así es. Entonces, para terminar y complementar lo que dice mi esposa, ya Dios, dice aquí, lo acontecerá, ya Dios lo hizo. ¿El condicional cuál es? Si oyes y obedeces, ¿sí o no? Entonces, lo primero que va a ocurrir es Dios, ¿qué va a hacer? Te va a dignificar. Aquí suena la palabra exaltación, ¡ay! Y ahí mismo es poco de orgulloso. No. Dignificar es colocar en el lugar que es. Simple. En el lugar que es. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Esclavo, necio. Entonces, ¿Dios qué hizo? Los va a exaltar, o sea, los sacó de allá abajo y los colocó en el lugar que es. ¿Y cuál es el lugar suyo y el lugar mío? ¿Dónde? Dígalo. Dice la Biblia que yo estoy escondido con Cristo en Dios. ¡Ja! Toma lo tuyo. Yo estoy escondido con Cristo en Dios. ¿Ah? ¿Quién me toca? Si yo estoy escondido con Cristo en Dios, ¿quién me toca? O sea, ¿será que estoy en el lugar, mi lugar original? Claro, yo estoy en el lugar original. Cuando estoy en Cristo, hago la salvedad, cuando estoy en Cristo, ¿dónde estoy? En el lugar original, donde yo fui creado. ¿Dónde fue creada la raza humana? En el corazón de Dios. ¿Para qué fue creada la raza humana? Para tener comunión con Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, Dios bajó como normalmente lo hacía, hablar con Adán y Eva. Usted y yo estamos creados para tener comunión con Dios. Así que la dignificación no es que Dios me va a poner por encima de, sino me va a colocar en el lugar original. Me va a colocar sin complejos, me va a colocar con libertad, en el lugar donde yo original, donde mi ADN sabe que yo soy. ¿A quién no le gusta estar en un buen lugar? ¿A quién no le gusta comer en un buen restaurante? Mire, eso es genético. ¿A quién no le gusta entrar a un lugar bonito, limpio? ¿A quién no le gusta? Mira, si ustedes me preguntan a mí, si por mí fuera, yo le daría al Dan Carton la oportunidad de hospedarme allá todas las noches. Yo les daría la oportunidad de que me atendieran. Yo se las da. Mira, a mí me encantan. Mi esposa sabe lo que yo sufro con las almohadas. A mí me encantan las almohadas de hotel. Eso es blandito. Muy bien. Volver, dignificar es volver al lugar original. El lugar original suyo y mío, ¿dónde es? Con Dios. Cuando usted y yo obedecemos la voz de Dios, ¿qué va a pasar con Él? Nos va a dignificar. Cuando dice exaltar, es sacar de esclavitud, de mentalidad de pobreza, de mentalidad limitada, de mentalidad del mundo, y nos va a colocar en la mentalidad de arriba, de lo alto. La Biblia dice que nosotros estamos en lugares altos, que nosotros tenemos un espíritu superior, dice la Biblia. Cuando usted empieza a leer eso, entonces empieza a entender por qué tiene un espíritu superior. Porque el espíritu del mundo es diferente al espíritu de Dios. El espíritu de Dios es diferente a la corriente del mundo. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio, ese amor y ese poder, ¿de dónde vienen? De arriba, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación, ni mudanza, ni sombra de variación. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. El Dios que hoy quiere que usted y yo le obedezcamos. Y si usted y yo obedecemos a la oración, si usted y yo obedecemos a la fe, si usted y yo obedecemos a la meditación de la palabra, el primero es que nos va
dignificar. Padre, bendecimos tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a seguir, Señor, practicando estos principios. Si somos de Jesucristo, Dios mío, entonces nosotros vamos a practicar obediencia. Ayúdanos, Dios mío. Yo seguiré repitiendo este mensaje hasta que tú me digas, Señor, que deje de hacerlo. En el nombre de Jesús. Levanta esta congregación. Que la mentalidad de esta congregación sea la mente de Cristo implantada en nosotros, Dios mío. Que el día de hoy entendamos que tú ya diste tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos reconciliados contigo, porque solamente a través del mediador que es Jesucristo podemos estar llegando al Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar, Dios mío, pero no de tu presencia. En Cristo nuestro Señor. Amén.